Vecinos, familiares, todos aquellos que en esta hora sintonizan esta su programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada en el 401 Norte de la avenida Diston, en el pueblito de Tarpon Springs, con la zona postal 34689. En nuestro número de teléfono a contactarnos en cualquier necesidad que podamos suplir o ayudarle en algo, el 727-487-7040. Así que cualquier cosa que podamos servirle y podamos ayudarle, extenderle la mano en algo, si podemos, que está a nuestro alcance, haremos todo lo posible. Queremos agradecer a nuestros hermanos por este domingo pasado que estuvimos reunidos en el estacionamiento y nos gozamos en el Señor, y queremos recordarle a los amigos y a los hermanos que vamos a estar una vez más y vamos a continuar todos los domingos reuniéndonos en este lugar, en el estacionamiento por este momento. Todos los domingos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde continuaremos reuniéndonos para celebrar el servicio al Señor. También quiero mencionarle que estamos planificando quizás tener algún grupito no muy grande dentro del templo los viernes, pero le estaremos avisando al respecto para que así las familias puedan venir y poder compartir en el Señor y quizás hacerlo rotativamente, o sea, un grupito un viernes, un grupito otro, pero así podemos ir poquito a poco entrando en una vez más a nuestra rutina de venir al templo y adorar al Señor. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a todos a esta su programación, esperando gozarnos en esta noche una vez más. Queremos pedirle que si tiene alguna petición de oración, por favor envíela, anótela y nosotros estaremos intercediendo al Señor por su necesidad. Y damos gracias al Señor porque me enviaron por ahí una notificación y creo que todos debemos saberlo, y es que Timothy y Matthew ya, gracias al Señor, están fuera de peligro. Ya los llevaban, creo que en esta tarde era una caravana de carros con algunos 100 vehículos y personas aplaudiendo y dándole gracias al Señor por esa gran victoria. Un jovencito de 14 y otro de 16 años, pero Dios los libró, amén, de ser perjudicados fatalmente. Así que damos gloria a Dios por eso y continuamos confiando, creyendo en el Señor y sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso que nos puede ayudar. La parte nuestra es simplemente poner nuestra confianza en Él, creer en Él, y el apóstol dice, el salmista dice, y Él exhibirá su justicia como la luz, porque el que defiende a los justos es Jehová. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Vamos a... Sí, Señor, queremos más y más de nuestro Señor. El Señor tiene mucho más, así que nunca nos conformemos con lo que en ocasiones estamos recibiendo, y el Señor quiere que siempre deseemos más porque Él tiene más para darnos. Damos la bienvenida nuevamente a los hermanos, amigos, familiares, vecinos que se están sintonizando en esta hora, incluyéndose en el grupo de los que son participantes de esta programación. Muchas gracias por su tiempo y sabemos que este tiempo es valioso para algunos que trabajan y algunos están ocupaditos, pero gracias al Señor por usted, por sacar de este tiempo y compartir con nosotros. Le damos también la bienvenida a aquellos que más luego van a estar escuchando esta programación ya grabada. De igual manera queremos estrecharle nuestros saludos y un abrazo a todos en el amor del Señor y confiando y creyendo que el Señor siempre nos ayudará y estaremos siempre fortalecidos con el Señor y su gracia. En esta noche, antes de comenzar un momentito la enseñanza, quiero mostrarle algo que tengo conmigo y yo quisiera que si se puede ver bien por ahí por las cámaras. Y es que esto es un aparato que se utiliza para cuando los pisos están mojados, para cuando están limpiando y para
tener el cuidado, mencionarle a las personas, dejarle saber a la gente que hay un peligro, que el piso está mojado y que si no tienen cuidado, pues pueden resbalar y pueden darse un golpe, algo puede suceder en sus vidas. Yo quisiera utilizar esta ilustración para dejarles saber que las recomendaciones terrenales de estas situaciones que estamos teniendo es que nos cuidemos. Ellos nos están dando avisos, nos están dando consejos y nos están dejando saber, tal y como este letrero le avisa a personas para que tengan el cuidado y se cuiden de que no caigan y se perjudiquen. De igual manera, la ciencia, los médicos y las personas encargadas de dejarnos saber las noticias, nos están dejando saber que tengamos mucho cuidado, porque podemos quizás ser contaminados y ser perjudicados. Algo que yo quiero mencionarle es que aunque este letrero se establece en un lugar con una buena intención, con una buena noticia, con una buena precaución, con el deseo y el objetivo de que no seamos perjudicados, y para eso se ha construido, para eso se ha hecho. Pero algo que este letrero no puede hacer es obligarnos a nosotros a tener cuidado. Él solamente nos puede dejar saber que tengamos cuidado, que podemos resbalar, que si resbalamos, pues la consecuencia ya usted sabe. Pero Él lo que hace es que nos deja saber que tengamos cuidado, por lo menos ya en 2 idiomas en este caso, que el piso está mojado, significa que puede surgir algo en nuestras vidas. Pero este letrero no puede obligarnos a que tengamos cuidado. Este letrero no puede forzarnos a irnos por otro lado, empujarnos o agarrarnos para que no lo hagamos. Él simplemente está para dejarnos saber, darnos el aviso de que tenemos que tener mucho cuidado. Pero no nos puede obligar a que no tengamos cuidado. Eso en el aspecto terrenal. Ahora quisiera utilizar el mismo letrero, pero en cuanto al reino, en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a la palabra, la enseñanza de la misma. ¿Sabe cuántas personas semanalmente, podríamos decir, enseñan la palabra del Señor? Ministros en diferentes lugares, evangelistas, pastores, profetas, predicadores, maestros, misioneros, dedicados a la enseñanza de la palabra del Señor. Y se preocupan, se ocupan, trabajan, se preparan con el propósito de proyectar y traer el aviso, las enseñanzas que nos envía y nos ha enviado el Señor por medio de su palabra. Lo que cada predicador y enseñador hace es como este letrero, simplemente dejarnos saber las cosas que debemos saber para que tengamos cuidado que no caigamos, para que tengamos cuidado que no resbalemos y nos demos un golpe, o quizás hasta la muerte, porque hay personas que han resbalado y han tropezado y han caído y han muerto. Este letrero tiene un gran significado, porque nos está dejando saber el cuidado que debemos de tener. De la misma forma, la palabra del Señor, día tras día se enseña, día tras día se predica, día tras día se proyecta a nuestras vidas por diferentes métodos que el Señor utiliza. ¿Cuál es el propósito
de que esta palabra sea proyectada, enseñada, predicada a nuestras vidas. Es para que tengamos el mismo cuidado de que no vayamos a resbalar, que no vayamos a tener un descuido y caer y que seamos perjudicados. En esta noche quiero dejarle con esta pequeña ilustración de que estamos siendo avisados, de que se nos está diciendo en el aspecto terrenal que nos cuidemos. Se nos está diciendo en el aspecto espiritual que también nos cuidemos, que sigamos las instrucciones de la misma forma, la palabra del Señor, para que no nos desviemos, para que no nos caigamos, para que no tropecemos y de momento pueda ser perjudicial a nuestras vidas. ¿Sabe usted que una caída en un lugar donde esté mojado y no se tenga cuidado puede ser la pérdida de una vida? De la misma forma, en la forma espiritual, cuando no atendemos las advertencias de la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice día tras día, estamos corriendo el peligro de caer. Pero recuerde que de la misma forma que este letrero, cuando nos avisa, no nos puede detener, no nos puede agarrar para que dejemos de tener cuidado. Asimismo, la palabra del Señor, cuando es predicada en nuestra vida y enseñada, ella no nos puede obligar. Ella simplemente nos deja saber cuál es la voluntad de Dios. Depende de usted y depende de mí si queremos obedecer la palabra del Señor. En esta hora es mi deseo y es mi consejo que aprovechemos bien el tiempo, prestando atención, escuchando la palabra del Señor. ¿Cuánto nos gusta a nosotros cuando tenemos una necesidad y venimos delante de Dios? ¿Cuánto nos gusta que el Señor atienda nuestra oración, conteste nuestra petición, haga en nuestras vidas lo que solamente Él puede hacer? Y si eso es lo que deseamos de Dios, ¿quiere que le diga un secreto si no lo sabía? Eso es lo mismo que Dios desea de nosotros. Que cuando Él hable, se le preste atención. Que cuando Él proyecte su palabra, que cuando esta carta que ha sido dejada, que se llama la Biblia, es leída, predicada, enseñada, que nosotros podamos prestar atención a ella. El Señor le dijo en cierta ocasión al pueblo que por causa de que ellos no habían prestado atención cuando Dios habló, ¿sabe lo que les dijo? Ahora tampoco yo voy a prestar atención cuando ustedes me oren o me hablen. Qué bonito es tener la seguridad de que cuando venimos al Señor, en oración, en súplica, en humillación, deseando que Él haga algo en nuestras vidas, nos dé la fortaleza, nos sane, nos ayude a los familiares, abra las puertas de bendición. Qué bonito es y cuán delicioso se siente, se experimenta el saber que la mano de Dios ha sido extendida, porque Él ha escuchado y ha prestado atención a nuestra oración. Es mi deseo que día tras día le pongamos atención a la palabra del Señor, porque por medio de ella es como podemos ser edificados, instruidos, educados, conocer la perfecta voluntad de Dios para poder así ponerla en práctica y agradarle. Recuerde lo que dijo el Señor en cierta ocasión.
El que me ama, mi palabra guarda. Pero note bien, si queremos amar a Dios como Dios manda que le amemos, Él dice que es guardando su palabra como se lo demostramos. Pero si no conocemos la palabra, si no sabemos lo que dice la palabra del Señor que debemos de hacer para entonces ponerla en práctica y amar al Señor. El que guarda mis mandamientos, dijo el Señor, ese es el que me ama. En la palabra están sus mandamientos. Luego dijo en cierta ocasión algo parecido, cuando dijo el que me ama, guarda mis mandamientos. Y luego dice, el que guarda mis mandamientos, en otras palabras, su palabra, ese es el que verdaderamente me ama. Aquí está la verdad del Señor. El Señor dijo en cierta ocasión, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero yo siempre he mencionado, y quizá usted me ha escuchado, cuando yo digo que una verdad que no se conoce no nos puede libertar. Hay que conocer las verdades del Señor. ¿Puedo hacer una preguntita a aquellos hermanos que esta hora me están viendo? Si usted se le hiciera una pregunta, se le preguntara, ¿qué porcentaje de conocimiento bíblico usted y yo tenemos? Esa pregunta la podemos contestar individualmente. Yo sé mi porcentaje y usted sabe el suyo. Dependiendo del porcentaje de conocimiento bíblico que tengamos, es como entonces podemos decir, cada día podemos continuar creciendo y haciendo la voluntad del Señor. Dios te bendiga. Vamos a la enseñanza en esta noche y vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a continuar hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Pero le había mencionado, creo que le mandé un mensajito ahí por el día de hoy, que la enseñanza de hoy la íbamos a concentrar hablando de la persona del Espíritu Santo en la persona y vida de Jesús. Le voy a probar bíblicamente que cuando Jesús vino a esta tierra, aunque Él era Dios, no obstante, necesitó como humano la persona del Espíritu Santo. Le voy a mencionar algo, preste atención dentro de unos momentos, porque quiero que usted vea conmigo la realidad y por qué razón Jesús necesitó la persona del Espíritu Santo en su vida para lograr hacer las cosas que Él logró hacer. Y como se condujo en esta tierra, en sus 3 años de ministerio, lo que pudo lograr, tantas cosas hermosas que Él hizo, entonces lo vamos a ver bíblicamente. Me va a tomar algunos par de días, pero quiero ir detalladamente poco a poco para que podamos ver la importancia de lo que es la persona del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y si fue importante, note bien, si fue importante y necesaria en la vida de Jesús, significa que es importante y necesaria en la vida de toda persona que cree en el Señor Jesucristo. Esto no es para todo el mundo, es para todo aquel que cree en el Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo en la persona y vida de Jesús. Primero veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Filipenses con relación, note bien, a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para venir a esta tierra. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vino el Señor como un ángel, vino el Señor con su gloria y su deidad completa, o Él vino a ser un ser humano como nosotros en esta tierra.
Vamos a ver lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 8. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo primero que nos está diciendo es que miremos el sentir, la forma, la acción, el tipo de cosas que hizo Jesús. Y ahora él dice que también le dice a los filipenses y le dice a la iglesia que ahora nosotros debemos, note bien, tener el mismo sentir que tuvo el Señor, el mismo carácter, la misma forma de querer y de hacer las cosas. Note bien lo que dice en el verso 6, el cual, Cristo, note bien, siendo en forma de Dios, y aquí confirma lo que hablamos al principio de esta lección muchos días atrás, con relación a primera de Juan capítulo 5 verso 7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, identificándolos como la divinidad, la Trinidad, la deidad, el gobierno divino de Dios. Ahí es donde vemos ahora que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, refiriéndose a Cristo, a Jesús, y luego dice, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Los 3 tienen que ver con esa composición de la Trinidad divina de Dios. Ahora nos dice nuestro hermano Pablo a los filipenses y a nosotros, el cual él, siendo en forma de Dios, él tenía esa categoría, y digo tenía, todavía la tiene y la tuvo, pero estoy hablando en el término para referirme a lo que nos está diciendo nuestro hermano apóstol Pablo, que antes de él venir a esta tierra, él siempre fue Dios, siempre estuvo su deidad, siempre fue parte integrante de la divinidad de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo ahora que esa forma de Dios es la que él tenía antes de venir a esta tierra. Y le voy a explicar, porque no quiero que malinterpretemos que porque él vino, él dejó de ser lo que él era. Siempre fue identificado como Dios. Lo único que ahora, mire lo que nos dice nuestro hermano Pablo. Dice que no estimó. Note bien, la parte de abajo le puse estimar, significa apreciar, considerar, valorizar. En otras palabras, él no apreció, no consideró, no le dio el valor de su posición como forma de Dios, sino que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, como decir, no, yo soy esto y no voy a dejar de ser lo que soy, cuando puedo ser otra cosa, que fue lo que vino a hacer para ser de bendición al ser humano. Note bien, sino que dice, se despojó a sí mismo. Oye bien, su forma de Dios. Ahora el apóstol Pablo habla de una palabra de despojarse. ¿Qué significa el que Jesús, Cristo, dice que era en forma de Dios, pero ahora dice que él se despojó? Es de entender teológicamente que él no dejó de ser Dios simplemente para el beneficio de la enseñanza. Podríamos decir, él puso en el momento un lado de toda su deidad y gloria, podríamos decir completa, toda su gloria eterna, y tomó la posición que él quiso tomar y era necesaria tomar con el propósito de llevar a cabo el sacrificio, aquello que él hizo por el ser humano que necesitaba salvación. Recuerde, nunca dejó de ser Dios.
Pero cuando vino, ahora dice, note lo que dice, se despojó a sí mismo. En otras palabras, podríamos decir como que puso a un lado esa capacidad total de Dios en cuanto a su función, como estaba como forma de Dios. Y note lo que dice el apóstol, tomando, ¿qué dice? Forma, note bien, forma de siervo, de un servidor. Note bien, él era Dios, siguió siendo Dios, pero ahora vino a llevar a cabo una labor y se convirtió, en primer lugar, como servidor. ¿Se acuerdan que le hablé unos días atrás con relación a cuando la Biblia dice que el que dice que permanece en él, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y que debemos ser imitadores del Señor? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, aprended del Señor. Entonces, si analizamos esta parte de estos versos, nos vamos a dar cuenta que aquí hay, oye bien, 3 categorías de las cuales Cristo demostró cuando Él vino. Cuando ahora como Dios, en forma de Dios, en toda su deidad y en su grandeza, decide tomar ahora la condición de hombre. Y vino como hombre, y lo primero que hizo, oye bien, Él vino a ser un servidor. Él vino a ser un siervo. En cierta ocasión, ¿sabe lo que Él dijo? Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Uno de los ejemplos más hermosos del Señor, cuando Él terminó de lavarle los pies a los discípulos, ¿usted sabe lo que le dijo? Que así como Él había hecho, Él esperaba que ellos también hicieran. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también ustedes hagan entre ustedes. ¿Qué hizo Él? Cuando vino, lo primero que demostró fue, y se humilló para ser ¿qué? Un servidor. Como hombre, ahora Él vino a hacer demostración de lo que es un verdadero servidor. Y cuando Él le lavó los pies a los discípulos, algunas personas dicen que Él lo hizo para mostrar que Él era humilde. Jesús no tenía la necesidad de lavarle los pies a nadie para demostrar que Él era humilde. Él era humilde sin tener que lavarle los pies a nadie. Así que lo vemos que ahora comienza a demostrarnos, oye bien, en esta condición de hombre, que lo vamos a ver ahora, note lo que dice, hecho semejante a los hombres. Esa palabra semejante significa igual, con las mismas características, la misma función, la misma forma. Lo único que hay que mantener en mente es que Él vino y vino sin pecado. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Recuerde que Él era el Cordero perfecto. Si Jesús no hubiera tenido la perfección, Cristo nunca hubiera podido llevar a cabo el sacrificio, porque hacía falta a uno perfecto. Y la Biblia nos enseña que Él vino sin pecado. Él dio la demostración de que como hombre Él vino. Recuerda lo que dice el libro de capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos, 3:23 de Romanos, donde dice que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí se está refiriendo al ser humano. Pero hay una excepción. Y la excepción es que Cristo, aunque vino como humano, no cayó dentro de la destitución. Dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Él no cayó en esa destitución porque Él vino sin pecado. Se cree que toda persona que nace
cae bajo la destitución por causa del pecado. Pero esa destitución en una persona cuando nace no se hace efectiva hasta que esa persona no tiene la capacidad y la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tomar decisiones para hacer el bien y para hacer el mal. Bueno, ¿y cómo usted comprueba eso? Bien fácil, porque el Señor dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si Él dijo que de los niños no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos, hasta tanto el ser humano que nace sigue siendo niño y no llega a la edad de madurez, de tener la independencia de decisión del bien y el mal, sigue considerado bajo esa inocencia y tiene la oportunidad de ser heredero del reino de los cielos. Entonces, cuando Cristo vino, note bien, Cristo no cayó dentro de esa destitución, porque como humano Él vino sin pecado. Y le voy a demostrar más luego por la palabra del Señor por qué Él estaba en esa categoría que no entró dentro del grupo de la destitución por causa de que Él vino sin pecado. Se lo voy a probar cómo fue que vino sin pecado más adelante en la enseñanza. Por ahora nos dice Pablo que Él, note bien, se despojó a sí mismo, se deshizo. Despojarse significa se deshizo de algo. Y lo que creemos teológicamente es que en ese momento, para Él poder tener una condición humana, tuvo que poner a un lado esa categoría de esa máxima gloria como Dios. Note bien, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Se despojó a sí mismo. Él quitó de Él. Es como si yo en esta hora estoy vestido de esta forma y me quito esta chaqueta. Me despojo de ella. ¿Por qué? Porque quiero quizás tener una intención, una forma, o quizás verme de tal manera. Entonces Cristo, cuando Él vino, dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo y tomó, note bien, forma de siervo, hecho semejante, note bien, semejante, igual a los hombres. En cuanto a la humanidad, Él vino a ser como nosotros, pero no en cuanto a concupiscencia y en cuanto a destitución de la gloria de Dios. Vamos a verlo. Estando, note bien, y estando, refiriéndose a Cristo, estando en la condición, en otras palabras, en esa forma de hombre, note la segunda característica que enseña de nuestro Salvador. La primera fue que vino a ser un siervo, vino a ser un servidor. Lo segundo es que estando Él en esa condición de hombre, en otras palabras, en la condición humana, que dice ahora, se humilló a sí mismo. En otras palabras, primero era un servidor y ahora dice que Él ahora es que se humilló a sí mismo. Lo tercero que dice estos versos es haciéndose, note bien, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos tres cosas que el Señor viene, note bien, a experimentar en la humanidad del Señor. Cuando se despojó a sí mismo, cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y cuando vino a tener esa humanidad, lo primero que demostró, que nos muestra Filipenses, que se identifica en la vida del Señor como humano, es que vino a ser un servidor. Él vino y se humilló y luego fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, que es algo que nos llama el Señor ser obedientes. Obedientes hasta el final, perseverar hasta el fin en obediencia. Entonces, tres características hermosas que nos dejó el Señor un ejemplo
como dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Entonces vino a servir. Oye bien, hay un dicho por ahí que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque es que somos servidores. Y aunque no querramos entenderlo, creerlo, somos servidores de Dios, somos servidores del ser humano. Cuando se ayuda a alguien, cuando se le extiende la mano a una necesidad de alguien, ya le estamos sirviendo. Cuando estamos ayudando, estamos sirviendo. Cuando estamos siendo de bendición a alguien, estamos sirviendo. Todo tipo de ayuda y de benevolencia que se demuestra, ya estamos sirviendo. Y Dios le agrada ese tipo de servicio. Cuando hacemos el bien, dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe, pero a todo el mundo, hacer el bien a todos, estamos sirviendo. Creo que por ahí envié un mensajito agradeciendo a los que estuvieron el domingo con nosotros y le escribí un verso que se encuentra en Hebreos 6:10, que Dios no es injusto para olvidarse de la obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios nos manda que lo hagamos, y cuando lo hacemos estamos imitando al Maestro, porque estamos sirviendo. Y cuando vivimos en humildad y cuando vivimos en sencillez, también lo estamos imitando, porque Él, lo segundo que hice esos versos es que Él se humilló. Y lo tercero es que cuando ponemos en práctica, ¿se acuerda que le dije al principio en la ilustración? La palabra del Señor, lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. ¿Sabe lo que nos dice ahora el apóstol? Que Cristo fue obediente. Cuando nosotros obedecemos la palabra, también imitamos al Maestro en la obediencia hasta el final. Así que quería mostrarle esto, porque aquí nos deja saber cuál fue la decisión que tomó nuestro Señor para Él venir a esta tierra. Si Él se hubiera quedado, vuelvo y repito, con toda la magnitud de Dios, sin querer ser parte integrante del beneficio de salvación, del sacrificio para el ser humano, Jesús nunca hubiera experimentado lo que era humanidad. Así que Él experimentó lo que es humanidad. Pero vuelvo y recalco, Él vino sin pecado. Significa que Él no entró dentro de la destitución por causa del pecado, porque Él no pecó. Él no pecó. Él mantuvo una vida íntegra como humano en esta tierra. Y fue íntegro en su carácter y fue leal en su compromiso. Lo que somos llamados a ser nosotros. Entonces quise traer esta parte porque es importante saber, note bien lo que dice, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no lo apreció, no lo consideró, no lo valorizó al extremo, el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Estamos hablando de siervo mientras está en la humanidad, hecho semejante a los hombres, igual que los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice el verso 9, y que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la palabra del Señor. La persona del Espíritu Santo, en la persona de Jesús, note bien, se originó desde concepción y nacimiento. Desde su concepción y de su nacimiento. En Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35, luego, pero están salteados, no tengo todos los versos corridos, algunos no están, pero le puse más o menos porque comienza en el 26 y termina por ahí como en el 38. Entonces vamos a notar, vamos a ver
lo que dice, note bien, la palabra del Señor, porque ahora dice la Biblia en Filipenses que Cristo se despojó a sí mismo y vino y tuvo una condición de hombre semejante a los hombres. Pero ¿cómo surgió eso? ¿Qué fue lo que surgió? ¿Cómo pudo haber dejado el Señor su trono de gloria para entonces venir y estar en esta tierra y hacer todo lo que dice la Biblia que él hizo? Notemos bien lo que dice en Lucas 1:26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Note bien, aquí vemos la labor de los ángeles de Dios, que dice el capítulo 1, verso 14 del libro de Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores que enviados de parte de Dios para el beneficio, a favor de aquellos que heredan la salvación. Entonces, los ángeles tienen una labor hermosa, son enviados por Dios. Pero quiero aclarar algo, que lo mencioné hace un tiempo atrás y quiero volver a mencionarlo. Los ángeles no han sido creados y no están ahí para que usted le pida a los ángeles y le pidamos a los ángeles. La labor de los ángeles es enviada de parte de Dios. A los ángeles no se le pueden adorar. Hay que tener cuidado porque aunque son seres celestiales, no se merecen adoración. A los únicos que hay que adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es a la Trinidad de Dios. A Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. No se le puede pedir a los ángeles directamente. No se le puede ordenar. Yo no lo he visto. Si alguien lo tiene, me lo deja saber. Pero Dios es el único que ordena a los ángeles a hacer la labor que tienen que hacer. Ahora bien, si son enviados a favor de aquellos que han heredado salvación, significa que es para esos que Dios los envía, no para todo el mundo. Eso de que alguien tiene un ángel guardián, eso no es bíblico. Eso de que ahora nos podemos postrar delante de los ángeles para darle adoración, eso no es bíblico. Dice la Biblia que el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, después de haber recibido las revelaciones que les dio Dios, oiga bien, envió su ángel, dice la palabra, y le dio aquellas revelaciones a nuestro hermano Juan. Y dice Juan, y yo me postré para adorar al ángel que me mostraba todas estas cosas. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, los ángeles no se adoran. Ellos no quieren que lo adoremos, ni se merecen adoración. Los únicos que se merecen adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que se merecen la adoración. Así que no estemos ahí escuchando personas que usted tiene derecho a ordenarle a los ángeles. Eso no es bíblico. No hay nada bíblico que enseñe que a los ángeles nosotros tenemos derecho de ordenarlos. Lo bíblico que dice es que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús dijo, entonces el Padre va a hacer lo que tenga que hacer. Si hace falta un ángel lo envía Dios. Si hace falta un arcángel lo envía Dios. Si hace falta cualquier otro tipo de ser celestial, Dios se va a encargar de hacer la elección y la delegación de los seres celestiales.
Tenga cuidado porque por ahí están saliendo enseñanzas que no son compatibles con las verdades del Señor. Así que, ¿qué está diciendo nuestro hermano Lucas? Que al sexto mes el ángel Gabriel, note bien, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando habla de Nazaret, por eso es que le dicen al Señor Nazareno. Por eso es que le dice Jesús de Nazaret. Si usted nota, los nombres en la antigüedad no tenían apellidos. Lo que parece un apellido es el lugar de donde vienen o donde venían. A Jesús, a Saulo, le dijeron que era Saulo de Tarso. Nunca dieron su apellido. Simón de Cirene, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando dice que el ángel Gabriel, el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Nazaret, de donde era nuestro Salvador. Fue enviado a una virgen desposada. Note bien, una virgen desposada. Esto hay que entenderlo. Era virgen y estaba desposada. ¿Por qué era virgen si estaba desposada? Porque todavía ella no se había unido a su marido. La palabra desposada significa comprometida, casada con esa persona. Pero todavía era virgen. Era necesario que si Dios la iba a utilizar, fuera virgen. Porque de no ser virgen, hubiera habido contaminación, no hubiera podido ser lo real, lo claro, lo puro que debió ser, lo que vamos a hablar dentro de un momentito, la concepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ángel fue enviado a una virgen que estaba comprometida y casada, pero que todavía no se había unido a su marido, y su nombre, ella es María, y él se llama José, que lo vamos a ver más luego. Y vamos a ver qué surgió cuando el ángel le comenzó a hablar, qué fue lo que ella dijo, que confirma esto que estamos diciendo, que era virgen, y aunque estaba desposada, todavía seguía siendo virgen. Pero cuando Cristo nació, cuando Jesús nació, María dejó de ser virgen. Y luego María tuvo más hijos de parte de José. Significa que su virginidad llegó hasta que Jesús rompió matriz para salir del cuerpo de María. Así que la podemos identificar como Virgen María simplemente para reconocerla y acordarnos de ella. Pero en realidad, después que Cristo nació, que Jesús nació, María dejó de ser virgen. Y si hubiera alguna duda que no dejó de ser virgen cuando Jesús nació, entonces vamos a mirar los otros hijos que tuvo María con José. Ya entonces José, para poder tener hijos con ella, tuvo que haber llegado a una intimidad. Significa que ya María dejó de ser virgen. María fue virgen mientras no dio a luz y mientras no estuvo con José íntimamente y procrear más hijos. Entonces, María fue virgen, su título de virgen estaba ahí. ¿Por qué? Porque era una muchacha, una joven o una dama que nunca había tenido ningún contacto sexual con ningún varón. Y esa palabra virgen no es solamente aplicada para María. Está virgen Ángela, está virgen Sonia, está virgen cualquier otro nombre.
Porque la palabra virgen no es una categoría de algo sagrado de Dios. Es sagrado en el término humano de que una joven se preserve hasta que se case, lo que en estos días no se está viendo, que se debe llevar a cabo, sobre todo en la gente de Dios. Pero la palabra virgen es simplemente una palabra para identificar a una joven, o a veces hasta los jovencitos, que nunca han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y a veces cuando llegan al matrimonio, jovencitos, jovencitas, se casaron siendo vírgenes. Pero tan pronto se casan y tan pronto tienen intimidad sexual con la persona, con su pareja, ya dejaron de ser vírgenes. Así que la palabra virgen no es algo para identificar y darle un título a alguien que ahora hay que adorar, hay que venerar. No, no, simplemente era virgen porque no se había casado y no había tenido hijos. O sea, no había tenido, mejor dicho, intimidad sexual. Estaba casada, pero todavía no había estado con José. Por eso era virgen. Tan pronto dejó de ser virgen, ya la palabra virgen ya no se aplica para identificarla realmente como lo que María es. Entonces mire lo que dice: a esa virgen desposada con un varón, oiga bien, importante, era una virgen, una dama desposada con un varón. Dije desposada con un varón, mujer con varón, como Dios lo creó. Adán y Eva. Importante notar este punto. Note bien, lo que Dios creó tal y como lo creó, así lo ha mantenido. Es el hombre que lo daña. Oiga de lo que dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Note bien, de la casa de David. Está hablando del linaje, está hablando de una genealogía donde se origina desde Abraham en Isaac, cuando Dios estableció la salvación por medio de la gracia y de la fe, que la comenzó en el patriarca Abraham. De ahí, humanamente, comenzó un historial de personas que se llaman el linaje, la familia, que en lo terrenal, en lo que humanamente se vino desarrollando. Por eso es que le dice, note bien, de la casa de David. ¿Por qué? Porque David fue uno de los del linaje donde venía esa trayectoria, la genealogía, donde iba a nacer el Salvador humanamente. Otra cosita de aprender, porque note bien, comenzó en Abraham para la cuestión de la salvación de la gracia por la fe. Pero como humanamente se estaba llevando a cabo el linaje, una de las razones por las cuales el Señor tuvo que despojarse a sí mismo y venir a ser ahora un ser humano, era para que el linaje entrara y se cumpliera finalmente en un ser humano llamado Jesucristo, donde ahí terminó el linaje de todo lo que venía surgiendo desde Abraham hasta Cristo. Muy importante notar eso. Entonces note, el nombre de él era que José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Hasta ahora estamos bien. Esa es la historia. Verso 28, note bien. Entrando el ángel en donde ella, o sea María, estaba, dijo, note bien lo que le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando entró el ángel, donde ella estaba, la saludó, le dio un saludo. Note bien, salve, muy favorecida. En otras palabras,
Esa salutación, aunque María no la entendió muy bien, pero ya venía con una inclinación de reconocimiento a aquella muchacha llamada, o aquella dama llamada María. El ángel entró con una salutación: salve, muy favorecida. ¿Qué le está diciendo? Óyeme, he llegado aquí para darte una buena noticia sorprendente para ti, pero es para que Dios haga algo especial en tu vida. Estoy parafraseando mi forma de presentarlo. Cuando le dice muy favorecida, luego le dice: el Señor es contigo. Yo estoy seguro que María era una mujer temerosa de Dios, sin lugar a duda. Pero en ese momento, cuando el ángel le dice que el Señor es contigo, no le está diciendo si ella era una servidora del Señor, como se cree. No estamos diciendo que el Señor no estaba con ella anteriormente. Es porque hay algo especial que Dios va a hacer con María. Entonces, cuando le dice: el Señor es contigo, mira lo que le dice: bendita, en otras palabras, bendecida tú entre las mujeres. ¿Qué le está diciendo? De todas las mujeres que hay, vírgenes, que se pudo haber escogido otra, porque no sé, no creo que lo he leído, pero cuando se habla en el libro de los profetas con relación a que sí iba a venir una virgen que iba a dar a luz, pero no dice de nombre. Yo no lo he visto, quizás alguien lo ha visto, pero yo no lo he visto. No dice que el nombre era María, era Juana, era Guillerma, era Sonia, era Rosa. No dice nombre. Entonces, cuando el ángel viene y se le presenta a María, lo que le está diciendo en este verso, en estas expresiones: salve, ¿sabe lo que dice? Eres muy favorecida. Tienes el favor de Dios para ti. El Señor es contigo. Y le dice: bendecida eres entre todas las mujeres. Tú has sido escogida, señalada por Dios. Pudo haber señalado a otra, porque no creo, y es mi opinión, que hubiera sido María la única virgen y la única que quizás pudiera haber tenido el privilegio, pero a ella la escogió el Señor. Y ella hizo una labor extraordinaria. Y Dios estuvo agradecido con todo lo que ella hizo. Yo creo que el día que la veamos en el reino de los cielos es menester que le demos un abrazo y le digamos: muchas gracias, María, por haberte convertido en el canal de bendición que Dios te convirtió, y haber podido aceptar el reto a pesar de las quizás burlas, de las quizás las amenazas, o quizás de las murmuraciones y las críticas negativas que quizás pudieron haberte dicho. Sin embargo, te dispusiste a hacer lo que Dios quería hacer en tu vida. Y eso es de agradecer de María. María fue un instrumento importante en las manos de Dios. Y eso hay que reconocerlo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Entre todas las que están, tú has sido escogida y bendecida. Mas ella, María, cuando le vio, significa que vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación? O sea, ¿qué saludo sería esta? ¿Qué salutación sería esta? O sea, ¿qué es lo que surge? ¿Cuál es el propósito del ángel
hablarme en la forma que Él me está hablando. Quizás nunca había tenido una experiencia con un ángel. Quizás es la primera vez. Quizás nunca escuchó que Dios trabaja de esa forma y envía a sus ángeles, y quizás nunca más anteriormente se había escuchado tal cosa, tal salutación. Y en ese momento es de comprenderla, ¿verdad? Comprender a María, el sentir de preocupación y diríamos de la expresión que ella dijo, por causa de que era algo impresionante. Entonces, note lo que le dice el ángel. María la llamó por su nombre, muy importante. Dios nos conoce a todos, conoce nuestros nombres. Cuando Dios llama, Él llama. Él no se equivoca cuando escoge a alguien. El ángel le dijo, María, ¿qué le dijo? No temas, no te preocupes, no tienes que tener el temor de miedo. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Halló qué? Gracia. ¿Qué gracia? Gracia es un privilegio que el ser humano recibe de Dios sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de obligación de parte de Dios, sin uno trabajarlo, sin uno comprarlo y sin uno nacer con eso. La gracia es un regalo, es una aceptación que Dios le da al ser humano sin el ser humano merecérselo. Dice que halló gracia. En otros lugares dice, creo que uno de los, creo que Noé fue que dijo que halló gracia ante los ojos de Dios. Una aceptación de parte de Dios. Algo que Dios quiere hacer con esa persona en particular, que Dios extiende su mano de misericordia. Y esto es lo que Él hace con María. Le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice, verso 31 dice, y ahora, note bien lo que dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 3 cositas. María, estás desposada, eres virgen, tienes un compromiso matrimonial, pero todavía eres virgen, no te has unido íntimamente. Y la palabra se llama conocer. Conocer. Cuando usted busca la interpretación y el significado, la connotación de conocer no es simplemente saber o tener comprensión de algo, sino conocer, cuando usted va un poco más profundo en la palabra, tiene la definición de intimidad, de llegar más allá de lo que normalmente se llega en el individuo. Entonces, cuando está hablando de que María, cuando dice que iba a concebir, para eso ella es sorprendente, porque aunque está casada con José, desposada con él, no obstante no han estado íntimamente, y ella está preocupada. Quiere saber. Lo segundo que le dice, tú vas a dar a luz un hijo específico, hijo, y luego le dice también, y le vas a poner un nombre, le vas a llamar Jesús. No le vas a llamar con cualquier nombre, le vas a llamar Jesús. Concebirás, darás a luz y le pondrás el nombre Jesús. ¿Qué dice ahora? Lo describe a Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Note bien cómo lo llama, su padre. David, su padre, porque volvemos otra vez a la cuestión del linaje, de la genealogía,
Dios había prometido, oiga bien, a David que le iba a dar un reino permanente. Pero David tenía que morir. Ahora Dios, que va a ser el reino que prometió, ese reino va a continuar. Cristo es y ha de ser el rey de ese reino que el Señor prometió. Entonces, note lo que dice. Dios le dará, primero será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Me llama la atención porque dice que será grande. Y muchas veces nosotros malinterpretamos lo que es grande. A veces creemos grande que tiene que tener grandes cosas en esta tierra. Hace poco yo le dije que la grandeza del hombre no se mide por su estatura. Y la palabra grande, cuando entonces miramos que dice que Él va a ser grande, y luego nos vamos un momentito atrás cuando comenzamos con nuestro hermano Pablo a los Filipenses, que dice que vino y fue un servidor, que vino y se humilló, y vino y fue obediente hasta la muerte. Como que habla de grande, y podemos utilizar esa referencia para entonces decir lo que en parte el ángel está diciendo, que Él es grande. No es como a veces nosotros lo interpretamos, porque a veces el grande quiere que se le sirva y no servir. A veces el grande quiere que la gente se humille a ellos y ellos no humillarse. A veces los llamados grandes lo que quieren es que otros sean obedientes y aún a ellos, y ellos no ser obedientes, ser altaneros, ser orgullosos. Por un lado dice que será grande, pero por otro lado vemos una sencillez. Hace unos días, tiempo atrás, hablé sobre la valentía. La valentía de muchos hombres es mal interpretada, porque valentía no es hacerle daño a la gente. Valentía no es tener aquel por menos. El ser un hombre valiente no es romper, tirar y destruir en la casa. No es abusar a su familia. El hombre que es valiente es aquel que sabe servir a Dios, ser un servidor, vivir en humildad, ser obediente, sencillo, manso como la paloma. Eso es ser valiente. Ser valiente no es tirar de aquí para allá y de allá para acá, abusando, intimidando a la gente. Eso no es valentía. Eso es cobardía. Porque el valiente es la persona que aprende a mantener un carácter de integridad y una gran responsabilidad de lealtad en su compromiso. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé valiente. En ningún momento esa expresión se refiere a ser abusadores de los demás, intimidar a los demás, querer ser más grande que los demás o más hombres que los demás. Ser valiente es saber representarse a sí mismo como hombre, tener un carácter de valor, expresar palabras de bendición y no de maldición, conducirse en la forma que un hombre se debe conducir. Eso es ser valiente. El atropellar, el acosar, el hablar mal de la gente,
El buscar hacerle daño, eso no es valentía. Repito, es cobardía. Y a nosotros, dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un hombre que sepa mantener la convicción, que no se sienta amedrentado ni intimidado, que aprenda a caminar, que sepa caminar, que nadie tenga que estar mirándolo, acusándolo de cosas negativas, sino aprender a ser valiente, sobre todo en el Señor. A eso es que nos manda el Señor. La próxima vez que tengamos la oportunidad, sentémonos a evaluarnos si verdaderamente somos valientes o somos cobardes. Va a depender de la forma en que nos comportamos. Cristo dijo que el árbol se conoce por el fruto. Si es bueno, da frutos buenos. Si es malo, da frutos malos. Por su fruto se conoce el árbol. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mantengamos eso en mente. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, que dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está describiendo las características y lo que el Señor, note bien, vino para hacer y llevar a cabo en esta tierra. Entonces, cuando María escuchó, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso le mencioné anteriormente que cuando se habla de conocer, no está hablando de saber de algo ni tener información de algo, es conocer en este contexto significa intimidad. Cuando ella le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si utilizamos la palabra conocer en el término normal que la utilizamos, entonces María está mintiendo, porque ella conocía a José y ella sabía que estaba comprometida y casada con José. Entonces, cuando ella dijo, yo no conozco varón, es que ella, aunque estaba casada, no estaba envuelta íntimamente para tener hijos, porque todavía no había estado con José íntimamente para tener hijos. Entonces, ¿qué le dice el ángel a María? ¿Qué le dice? Respondiendo el ángel, note bien, estamos hablando de la concepción de Jesús, y aquí lo vamos a dejar y continuamos el viernes, pero note bien, respondiendo el ángel, le dijo a María, note bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, note bien, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue concebido Jesús? ¿Se acuerda que Filipenses dice que él vino, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló y obedeció? Pero ¿cómo fue que lo hizo?
Aquí lo vemos ahora en el libro de Lucas, cuando el ángel se le muestra, se le apareció a María y le comienza a dar la información de parte de Dios. Bueno, ¿cómo va a surgir? Yo no conozco varón, yo todavía soy virgen. ¿Qué le dijo el ángel? Respondió el ángel, aquí está el mensaje, y le dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue concebido Cristo? Por el Espíritu Santo. Por eso es que Él vino sin pecado. Por eso es que Él no cayó dentro de la destitución de los que habían pecado. Porque para nosotros, el resto del ser humano se cree teológicamente cuando nacemos, ya caímos dentro de esa destitución. Pero el único que no cayó dentro de esa destitución fue el Señor, porque Él vino sin pecado, porque Él fue concebido por obra de la persona del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando María concibió y estuvo encinta, lo que tenía en el vientre no fue por causa de que un varón hizo la labor para concebirlo. El que concibió a Jesús en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Por eso es que dice que cuando el Espíritu Santo vendría a la vida de María, dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Significa la gloria de Dios, el poder de Dios vendrá sobre ti en la persona del Espíritu Santo. Note bien, por lo cual, que dice, el santo ser, esa criatura que tú vas a tener, va a ser llamado santo. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga una pequeña enseñanza aquí? Por eso fue que en el capítulo 3 del libro de Juan el Señor le dice a Nicodemo que había que nacer del agua y del Espíritu. Por eso es que el libro de Romanos, capítulo 8, uno de los versos, dice que hay que tener, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El Señor le dijo que había que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es? Para poder entender por qué razón a los creyentes, cuando creen en el Señor, las personas que han creído, el Espíritu Santo viene a la persona, ¿por qué es que se le llama santo? Porque hemos nacido por el Espíritu Santo. Nacido de nuevo, espiritualmente. Pablo le llama a los santos. Los otros escritores bíblicos le llaman a los santos. Y los santos de tal iglesia, y los santos de tal lugar. No eran a todo el mundo, eran los que habían creído en el Señor, los que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Ahora son llamados seres santos. De la misma forma que Jesús, cuando María, el Espíritu Santo trajo la concepción de Jesús, el ser que ella cargó y el ser que ella dio a luz se llamó santo. Porque el Espíritu Santo fue la razón de esa concepción. De la misma forma que el creyente viene a ser nacido del Espíritu de Dios, es llamado santo. Quise traerle eso para que lo mantuviera en mente. Así que le respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo cual, por esta razón, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué entonces a los que creen en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida, también se llaman hijos de Dios? Porque han nacido de nuevo y el Espíritu de Dios ha creado esa concepción espiritual. Y ahora no tan solamente los que han creído en el Señor son, como dice la Biblia, son seres santos, sino que ahora también son llamados hijos de Dios. Y vamos a ver más luego en los próximos días por qué es que decimos que son hijos de Dios, porque muchas personas dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios. No, somos todos creación de Dios, pero no todos son hijos legítimos de Dios. Y se lo voy a mostrar lo que dice la palabra del Señor en las enseñanzas más adelante. Así que, ¿cómo vino Jesús? Vino concebido por la obra del Espíritu Santo. Vino a ser un ser santo. Vino a ser llamado del Altísimo. Vino a ser llamado un hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos mucho más que hablar, pero vamos a dejarlo ahí por hoy. El viernes le invito para que me acompañe a las 7:30. Vamos a regresar para continuar con esta enseñanza, porque quiero comprobarle algunas cosas bíblicas que son necesarias que nosotros las veamos. Y vamos a ver qué más hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que Él logró como humano mientras estaba aquí en la tierra, lleno del Espíritu Santo? Cuántas cosas hermosas Él logró. Para aprender, para saber que si Él lo tuvo que llevar a cabo, experimentar, recibir, nacer del Espíritu Santo, luego ser dotado, lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Si Él tuvo que experimentar todo eso, nosotros también tenemos que experimentarlo para poder hacer lo mismo, lograr lo mismo y ser semejantes a nuestro Salvador. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. En esta hora pues queremos, si hay alguna petición, tenemos por aquí petición de oración a nuestra hermana Hilda Bermúdez, fortaleza, hijos, por la isla de Puerto Rico, por los que están apartados, y oremos también porque Puerto Rico pues todavía está temblando un poquito. En estos días han hecho temblores, sigue temblando la tierra, sigue cumpliéndose la palabra y sigue señalando los tiempos que nuestra redención está cerca. Manténgase firme, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, al autor y al consumador de la fe. No suelte la fe, no suelte al Señor, no suelte la oración, el ayuno, no suelte el conocer de la palabra. Mantengámonos conectados con el Señor todo el tiempo, acercados a Él. Y dice Santiago que Él se acerca a nosotros. Hay victoria, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. La imposible la hace Dios, la posible la hacemos nosotros. Quiero darle nuevamente el reporte a aquellos hermanos que no estaban al principio, dándole gracias al Señor porque ya Matthew y ya Timothy salieron de intensivo, ya lo estaban llevando hoy a la casa en celebración, dándole muchas gracias al Señor, porque no tan solamente nosotros, sino creo que en todo el mundo un sinnúmero de estados y creyentes clamando al Señor, y damos gracias al Señor por la obra que Él ha hecho en ellos. Y le pedimos al Señor por aquellos que todavía están sufriendo. Cuídese, iglesia, escúcheme bien, amado hermano, amigo, vecino, familiar. Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho. Se están volviendo otra vez a aumentar los casos de esta infección
porque está surgiendo una negligencia. No es tanto de que abran las playas, aunque eso es causa, y los negocios y los lugares, eso es causa. Pero si nos protegemos, mantenemos la distancia el uno al otro, no la distancia social, porque tenemos que comunicarnos por teléfono y llamarnos y saludarnos aunque sea de lejos, pero la distancia personal, mantener esa distancia por lo menos de 6 pies, cuidarnos, lavarnos las manos, mantener mascarilla puesta, hacer todo lo posible por cuidarnos y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Yo estoy seguro que todo eso nos va a ayudar, sobre todo la ayuda y la fortaleza de nuestro Señor. Amén. Así que recibe el consejo, un abrazo en el amor del Señor, lo hacemos de todo corazón para que nos cuidemos cada día. Amén. Quiero leer a algunas personas que están aquí en la lista: pastores Edwin y Rosalind, los hijos de pastores, oficiales y líderes, jóvenes y niños de nuestra iglesia y de todas las iglesias, familiares de los que nos sirven al Señor. Oremos por el pueblo de Israel, por la iglesia del Señor Jesucristo, por los presos y mártires, nuevos creyentes, personas que nos visitan cuando nos vienen a visitar, apartados, por la hermana Bonet y su familia, su mamá, por Milton, familia e hijos, hermana Franco, pastor Olga Sierra, seguir pidiendo por fortaleza, hermana Inda Bermúdez, familia e hijos. Oremos por Puerto Rico, sus necesidades, por Matthew y Timothy. Solamente vamos a pedir al Señor que le dé fortaleza, porque ya el Señor los libró, y lo que le decimos al Señor es que los mantenga fortalecidos, cuidándolos, y que siempre le sirvan al Señor en agradecimiento. Lorraine Fielder, hermana Yolanda y familia, Rosita Ferrer, fortaleza y también salud. Nieto, hermana Marisa Morán y su familia, Jaden González, Jeremías y familia, y se nos acabó la lista, pero todavía hay personas que quizás tengan la necesidad, así que vamos a orar por todos para que el Señor, aunque su nombre no aparezca ahí, pero que el Señor se acuerde y extienda su mano de misericordia. Padre, en esta hora te damos gracias, bendecimos tu nombre por esta hermosa y grata oportunidad que nos ha permitido en esta noche. Antes de retirarnos de este lugar, queremos interceder, pedirte, rogarte, Señor amado, que tú extiendas tu mano sobre todas estas personas que hemos leído en esta lista, sobre estas personas que hemos recibido, Señor, por medio de las redes sociales, por aquellas personas que en esta hora, que quizás digan yo también tengo necesidad, Señor, te pedimos por esas vidas para que tu mano de bendición se extienda sobre ellos. Gracias, Señor, porque tú siempre haces lo que solamente, mi Señor, tú puedes hacer. Haces mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Te damos el honor y te damos toda la gloria, y te pedimos que nos ayude a siempre confiar y esperar en tus promesas, las cuales son fieles y son verdaderas. Gracias por tu palabra, la enseñanza de la misma. Ayúdanos, hay mucho que hablar, hay mucho que explicar, Señor, así que ayúdanos a lo poquito que podemos explicar, tú nos ayudes para que podamos proyectarnos de la mejor manera posible. Recibe el honor, recibe la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos el viernes a las 7:30, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, un abrazo y adelante en el Señor.